Bien, grabando nomás. Aviso por si acaso, para que lo sepa. Esto no es como Zoom, que te manda el audio, ¿no? Este, bueno, y pensé usar estos primeros minutos para ver algunos ejemplos de lo que entregaron de TP2. Hay muy buenos trabajos, en general todos, eh, buenos trabajos. Está bueno para ver algunos y estoy pensando por ahí, en todo caso, hacer un reservorio con todo eso, digamos, ¿no? Que puedan compartirse ustedes sus trabajos para referencia. Algunos trabajos están piolas para ejemplos concretos de algunas cuestiones como cargas de tipografía, otros para mostrar cómo cargar imágenes, cómo cargar, hacer transparencia de imágenes, y algunos incluso ya implementaron el tema de audio, de cargar, de utilizar una biblioteca para... a ver, una biblioteca es como un complemento del lenguaje que podemos agregar a nuestro código fuente, que nos permite gestionar nos da más funcionalidades. Y por ejemplo, una biblioteca de audio nos permite cargar un archivo de audio a nuestro programa y gestionarlo, o sea, reproducirlo básicamente, pero nos permite muchas herramientas el tema del audio, no solamente reproducir el audio, sino grabar con el micrófono o generar síntesis, generar tonos, digamos, ¿no? De ciertas frecuencias, con ciertos timbres, como si fuera un sintetizador. Y también nos permite interpretar la señal de audio de una grabación o del micrófono y generar con eso cierta interacción o procesarlo, digamos, el audio para generar con eso algún procedimiento. No te escucho, profe, me dice. ¿Nadie me escucha? ¿O sí? Sí, algo me escuchan. ¿Estoy muy bajito? Mere dice, yo escucho. ¿Está muy bajito capaz o no? Yo escucho bien. Bien. Santiago decía, Yo por también escucho bien. ahí, bueno, gracias por confirmar. Aprovecho la pausita temática para recordarles, manden el presente al bot, eh, así no se olvidan. Después tienen todo el horario de la clase para hacerlo, pero si ya lo hacen ahora, genial. Eh, bueno, les hacía esa referencia al tema del audio. Va a ser requisito un poquito más adelante el tema del audio, así que por ahora, como no lo vimos puntualmente, y lo que les decía es que algunos trabajos de los que entregaron TP2, en general todos bien, hay algunos que tienen que corregir todavía un poquito la forma de entrega y otros corregir alguna cuestión del código, ¿sí? Bueno, y algunos dijeron, entrego esto solo porque no llegué a más. Bueno, obviamente esperamos, ¿no? Ahí está Franco, sí. Ahí manden, presente al bot. Este, bueno, y tengo algunos para mostrar. Me los iba marcando. Acá tengo el de Tremeli Joaquín. No sé si está. Igual yo los voy a abrir, voy a mostrar un poquito el código. Ah, miren, Tremeli Joaquín Justo Tramelini, perdón. Eh, es. A ver si puedo. Esperen un segundo, que justo la otra vuelta. A ver. Ahí, creo que se está grabando así ahora. Sí, creo que ahí se graba con la carita mía a la par. Bueno, ahí seguimos. Quiero dejar también acá para referencia el chat, por si alguno, si vemos mensajes por acá. Bueno, ahí así tengo presente acá el chat, cualquier cosa. Bueno, acá tengo el de Tramelini.
Eh, Él es justo un ejemplo de el uso de la librería de audio, en este caso Minim. Solo lo pongo para referencia, voy a mostrar un poquito los resultados de los trabajos y si veo algo para destacar así que pueda servir de referencia, buenísimo. Cosas que acá están bien, por ejemplo, acuérdense, las variables que vamos a usar para cargar imágenes y tipografías, las declaramos afuera de las estructuras y una sola vez en el setup, como en este caso, dentro del evento setup, el load image y él usó en este caso el create font. Usamos create font en lugar de load font cuando... Ah, justo se está conectando. Cuando el archivo que tenemos en la carpeta data es del tipo TTF, TrueTypeFont, usamos createFont porque tiene que convertirlo a BLW. Bueno, con esta instrucción se convierte y se carga en la variable mi fuente y tiene acá, establece esa tipografía para todo el documento, que es una opción piola, ¿no? Y bueno, él usó audio que no me voy a detener ahora, quiero ver los puntos claves por los que quizás a algunos todavía les falte resolver la consigna y les puedan servir de referencia estos trabajos. Clic para empezar, vieron que cambió la transparencia un poquito del fondo. Y desplazamiento. En el caso de una imagen, esto Está es muy algo alto. muy de esto también. Está un poco alto el volumen, nada más. Lo aplauden a Joaquín. Bueno, genial. El tema de la tipografía apropiada, o sea, acá puedes sacarlo acá, pero está, sin incluso sumar el audio, está todo bien el resto, ¿no? Elegir una buena imagen, elegir el tema del movimiento, de la tipografía apropiada. Y ahí fíjense acá, a él, por ejemplo, yo en la devolución le expliqué algo que vamos a ver en otros casos. El uso por ahí no es de lo más... Ah, está bien, sí, en este caso sí, porque él maneja dos estados posibles, digamos, estar en la pantalla de inicio o el texto corriendo, ¿no? Entonces acá de alguna manera puede ser una variable booleana. Cuando decimos variable booleana es una variable que tiene verdadero o falso para decidir una cosa, digamos, ¿no? Y dentro del evento draw, acá hay un if para ver si aumenta o no la opacidad. Pero después se hace un poquito más complejo las, las condiciones. Hay como una secuencia de preguntas que esto se le podría dar una vuelta de rosca para organizar el código. Lo vamos a ver en otros ejemplos. En esta instancia obviamente está bien porque ustedes pensaron la lógica del evento draw, qué condiciones se van dando y qué comportamiento voy haciendo sobre las variables. Fíjense que cada texto se ubica en unas coordenadas, coordenada X fija y coordenada Y es una variable que es la que está aumentando y una diferencia con esa variable, o sea, tiene hay una suma, una resta, entonces esta variable va cambiando y esta posición es relativa a esa variable, es 80 menos que ese valor. Este es 160 más que ese valor, este es 400 más que ese valor y así. Entonces después, yo cambio el valor de i en alguna parte, más adelante seguro. Estaba antes creo, acá. Acá le va restando 2 a mover i. Entonces eso va incidiendo en la ubicación de cada objeto. Voy a ver alguno más. Gonzalo pregunta qué significa idéntico a Chillón. Bueno, a Chillón le puse lo mismo, idéntico a Gutiérrez. Hay una evaluación de coordenadas que me llamó la atención que era como muy ajustadita y tenían las mismas coordenadas. Entonces me llamó la atención pensar o si lo habían trabajado juntos o lo habían tomado de ejemplo de algún lado, porque era mucha casualidad esa precisión en las coordenadas y quería preguntarles, si quieren después lo charlamos.
no hay problema. Voy a abrir otro ejemplo acá. Soñes, creo que es, Agustín. Vieron qué importante, si ustedes lo que yo he dicho siempre, que agreguen el código un comentario en el código fuente para que yo pueda ver así rápidamente cuando abro el código fuente, ya veo el nombre de ustedes y el TP, por ejemplo, ¿no? Eso creo que ya lo hacen todos y todas, así que muy bien. Una cosita, eviten en los nombres de archivos los espacios. Por ahí mejor pónganle un guión bajo a los nombres de archivo acá y en la carpeta data, ¿no? Obvio. Pero bueno, por lo general puede andar bien. A ver este ejemplo funcionando. Este funciona, cada pantalla nueva funciona con el clic. Digamos, paso y está la animación. Y espera el clic para el siguiente. Y está muy bien el funcionamiento de los movimientos, la integración con el fondo y el avance con el clic. ¿Sí? Perfecto. Doble clic para volver al inicio. Eran 2 clics seguidos. Está bien. Genial. Bueno, fíjense acá. Quiero destacar, por ejemplo, en este caso, algo que habíamos visto en clase que está implementado acá. El evento draw pregunta por una variable estado. Entonces, fíjense que la estructura principal del draw, todo el draw, está abordado primero que nada por esos if, else, if. O sea, si ustedes se fijan en el encadenado, digamos, esta llave abre y cierra acá. Cuando cierra, hay un else, pero con otro if, para otra posible condición. Si esta no se cumplió, voy a la otra. Y si no se cumple esa, entonces entra y pregunta, y se cumple esta, hace solamente lo que está dentro de esa llave hasta el cierre de esta llave. Hasta acá. Se me fue la selección, quería mostrarles todo. ¿Sí? Todo ese es el cuerpo de ese segundo else if. Cuando termina tiene otro else if, o sea, una tercera posible condición para evaluar una de esas. Porque como están conectadas con el else if, este if no se pregunta porque es parte de un else de lo anterior. ¿Sí? Si ustedes, algunos hicieron esto, if, después otro if y otro if. Lo mejor es cuando yo tengo una estructura de condiciones que puedo ejecutar una sola, es que todo ese conjunto de condiciones estén con un if y después else if, la otra pregunta, else if, la otra pregunta. Y dentro de la estructura del cuerpo de cada uno de esos posibles estados, toda la lógica correspondiente a ese estado. Fíjense que la lógica correspondiente es mostrar una imagen, mostrar textos con sus variables y modificar los valores de las variables. ¿Sí? Fíjense que esta lógica de ver si x3 es mayor a 450, entonces a x3 le resto 50 en cada fotograma. Cada fotograma que entre dentro de estado 2 va a hacer todo esto, y si se cumple esto le va a restar 50. Y el resultado es eso, que en cada estado, cada variable va restando, restando, restando. Y está muy bien acá, toda la estructura del draw está primero que nada preguntando por los estados posibles. Y si nos vamos al evento MostPreset, también. El evento MostPreset está preguntando por los posibles estados. Entonces detecto el clic y me sirve para saber si estoy en estado 1, entonces le asigno 2 a estado. Y muy bien, Joaquín, creo, no, perdón. Sí, Agustín, perdón. Él siguió una recomendación, me consultó antes de completar la entrega, y yo le di, tenía una pauta que lo implementaste muy bien. En este momento que yo cambio la variable estado en el clic para pasar al siguiente estado, en ese momento le asigno los valores iniciales a las variables que usa como animación dentro del estado 2. Fíjense, si estado 2 paso a estado 3, o sea, si se cumplió que estoy en estado 2,
le asigno 3 a estado y a estas variables le pongo estos valores iniciales. Si voy al draw, fíjense que cuando le cambie el valor a estado y le asigne 3 y le ponga estos valores iniciales a x3 y x4, voy al draw. Acá en estado 3 hay una imagen de fondo, algunas propiedades de texto, los textos dirección basado en el cómic D, dirección basado en el cómic D, y acá están esas variables que toman valores iniciales en el... no, estas no. X2, X5, X6. Son X... Bueno, las variables que se usan como parte de la animación de ese estado son las que se les pone un valor inicial en el momento de cambiar al estado. Voy a otro, si miramos algunos más. No, de Esquerra. Hay muchos buenos para ver, elegí algunos como para hacer algunas variaciones, digamos, ¿no? Me encantó, bien prolijito, bien comentado todo el código, eso está bueno. Variables para parametrizar los movimientos. Hay una variable speed que aunque por ahí le pongan el mismo valor al principio y quede así para todo el programa, ustedes en cualquier momento a esta variable le pueden poner 5 y todo el comportamiento de la aplicación cambia en el momento en el que estén. Acá está la variable bloque para preguntar el estado, y si no, y acá está, si es bloque 2 o si es bloque 3. Acá esto es lo que yo recomiendo decir, bueno, arranquen así, else, if. Lo mismo el anterior, el bloque anterior. Porque al agregar el else, si ya se cumple, acá este cierre de llave del if anterior, del if bloque 1, si en este fotograma se cumple el bloque 1, ya no quiero que se cumpla el 2, posiblemente. Entonces directamente empiezo preguntando como un else, que no se cumplió el anterior, entonces veo si se cumple. A ver si no rompí nada. Bueno, este es un ejemplo piola así de lo que esperamos. Mover una imagen, mover un texto, otra imagen. Ah, sí, tenía eso, me acuerdo. Detecta el mouse preset y el mouse released. En el mouse preset le cambia la velocidad de speed y en el mouse released le vuelve el valor a speed. Otro buen ejemplo, lo voy a mostrar en el código mientras va avanzando acá. Acá voy al mouse preset. Detecta el evento, los dos eventos, ¿no? El mouse preset y el mouse released. Fíjense que en el evento mouse preset cambia el valor de una variable que está incidiendo directamente en el comportamiento del draw. Aunque acá no tenga nada, no dibuje, no cambie valores de movimiento ni nada, cambia una variable que en el draw, lo voy a buscar algún ejemplo, acá, la posición del texto le está restando el valor de speed. Entonces, cuando tiene un valor diferente, speed, que se lo cambia en otro evento o por otras condiciones, cambia obviamente el valor de cómo se modifica la posición del texto. Muy bueno también la elección de la tipografía, entonces está cerrado desde... La propuesta estética está conectada desde la tipografía también. Vi que muchos le metieron bastante tiempo de laburo. Está bueno eso. Y acá este ejemplo de María está bueno para mostrarles algo también que tiene un par de cositas piolas. Ahí le dicen, te quedó repiola, no sé si a Juan, supongo, pero también a María. Este trabajo está muy piola, está bien resuelto. Vieron que las imágenes de fondo cambian por una especie de fundido.
hay como un pequeño fundido, yo no sé cómo les llega a ustedes la transmisión, digamos, hay como un crossfade. Eso está bien logrado e incluso hay dos cosas piolas acá para destacar en el trabajo, el manejo del tiempo, o sea, la administración del tiempo para que transcurra de una imagen a otra y el tema de ese crossfade, digamos, ¿no? De fundido a través de fundido, de transición a través de fundido. Y tiene que ver con estas variables. Fondo counter, hay un par de variables numéricas que si se fijan acá, bueno, primero, muy bien, la carga de las imágenes dentro, acá, hasta acá, dentro del setup, lo mismo que el load found, que está, todo eso está en la carpeta data. Muy bien. Después valores iniciales para los contadores. Y acá hay una pregunta, si fondo counter es igual a 1, es para poner un fondo en el primer fotograma, entiendo, ¿no? Si es igual a 2, no en el primer fotograma, sino en ese estado de fondo counter, ¿sí? que puede valer 1. Y tienen otra variable que va aumentando, que lo que en algún momento va a hacer que esta variable pase al valor siguiente, a counter 2, fondo counter. Y ahora va a empezar a aumentar counter 2. Acá lo único que yo hubiera recomendado, como fíjense que cada variable posible, o sea, tengo un fondo counter acá, un fondo counter acá, o sea, voy sumando de a uno fondo counter, que cuando se cumplen ciertas condiciones paso al siguiente fondo counter. Hay una variable contador de título, pero una variable diferente para cada título posible. Quizás esta variable podría haber sido la misma, que va aumentando, tic, 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 y cuando llega a un límite, la vuelvo a 0 y arranco de vuelta con la misma variable desde 0. Lo que pasa es que esta variable la estás usando como fundido, y esto era lo otro que les quería mostrar. Acá hay una manera de cambiar la transparencia de las imágenes que voy a mostrar, ¿sí? Esta es la imagen del fondo, y de esta manera le establezco la propiedad de transparencia de la siguiente imagen, haciendo esto, con tint 255 es para no cambiarle el nivel de gris ni negro, que lo deje a pleno los colores, digamos, la saturación al máximo, y este valor que va entre 0 a 255 establece también el valor de transparencia de la imagen que voy a mostrar. Hay algunas cositas como para reducir a nivel de variables, pero me gustó que está bien trabajado la interpolación de las imágenes, ¿no? Muestro alguno más. Esto me encantó, el modelado del color, o sea, cómo está procesado de diferentes maneras esta síntesis de elementos. Acá está animada la secuencia o sea, las secuencias de los pasos posibles, y hay elementos que están animados por separado. Eso es lo que está bueno, que está animado el fondo, ¿sí? No es una imagen y texto que se mueve, sino que el fondo está procesado con variables. Ven que el rojo está virando en el fondo. Esto hay que arrancarlo de vuelta para que tome los valores iniciales. Esto va de negro a rojo. En algún momento cambia y hay un comportamiento para el texto, un comportamiento para otras dos imágenes. Fíjense que ahí el círculo de fondo, o sea, la tipografía pasa entre el círculo y el PNG del personaje, acá en este punto. Ahora les muestro. Lo voy a arrancar de vuelta para que tome los valores iniciales. Eso sería una cosita para corregir, digamos, cuando termine la vuelta, que todos los valores empiecen desde el principio, ¿no? De nuevo. Pero acá, si se fijan, en algún momento pasa el texto, está el círculo, el texto y la imagen por arriba. Y eso se logra, digamos, cuando tengo los elementos por separado. Bueno, otro ejemplo muy
piola, digamos, de la consigna, para lograr la consigna. A ver, me tengo un hito más marcado acá. Insisto, de vuelta, no es que sean los mejores trabajos, sino que son los que me parecieron piolas para mostrar como ejemplos. Y, y hay muchos buenos trabajos, ¿no? Acá también, lo que comentaba recién, está modelado, con una variable está modelado el desplazamiento de diferentes cosas, ¿no? Mira, no había descubierto que una nubecita sigue el mouse. Cómo cambia en un momento de estado y pasa a la secuencia de textos. ¿Tá? El load image, el load font, todo eso en el setup, los valores iniciales y después, bueno, acá es en lugar de una variable, no, está bien, la variable es seg, segundos, ¿sí? Y de esta manera, ustedes con frame count módulo 60 igual 0 están contando que el frame actual es múltiplo de 60, o sea que pasaron 60 fotogramas. Cuando pasan 60 fotogramas, le aumentan 1 al segundo. Esa cuenta del segundo está para contar segundos más adelante acá. Si estoy entre estos segundos y estos segundos, si estoy entre estos segundos y estos segundos, entre este rango, digamos, ¿no? Y acá es donde está el operador lógico AND. O sea, esto es un if que pregunta dos cosas. Que segundo sea mayor a este valor y que además sea menor que este valor. Me establece un rango. La otra pregunta, ser mayor al valor anterior y ser menor a este valor. Acá casi como está preguntando con if y else if, yo podría descartar esta pregunta. ¿Por qué? Si yo ya pregunté acá que es menor a 450 y no se cumplió esta condición previa, puedo venir con el else y preguntar si es menor a 550. Total, yo ya sé que es mayor a 450. Entonces voy simplificando y descartando las posibles condiciones anteriores. Aunque está bien acá, es más fácil de ver que entre este valor y este valor muestro esto. Entre este valor y ese otro valor, lo que voy mostrando respectivamente. Bueno, perfecto. Bueno, después vamos a prever en todo caso un momento de consultas para los que no tienen alguna cosita para corregir. Tengo para publicarles estas guías. Después les voy a poner el link. Pero es esto básicamente. Algunos errores comunes, ¿no? Y cuestiones para ajustar en general. Que las imágenes estén en la carpeta data. Que la ruta a las imágenes sean relativas, no absolutas. Y acá puse un ejemplo, o sea, no poner la ruta completa, C, user, Lenny en este caso, o sea, desde el disco rígido hasta donde están, sino que si ya están en el PDE, en una carpeta data que tiene las imágenes ahí adentro, entonces puedo descartar todo esto, sabiendo que estas imágenes están dentro de la carpeta data. Lo que pasó en este caso particularmente, no sé si está Lenny, no me acuerdo el nombre, que no estaba la carpeta data o estaba vacía la carpeta data en el repositorio, ¿sí? Entonces a veces la carpeta data está vacía, pero como en tu código fuente vos haces load image y pones la ruta absoluta, en tu compu las encuentra, pero obviamente que yo en mi compu no tengo estos archivos, ¿no? Load image en el setup y no en el draw. Eso todavía hay algunos que lo hacen, tengan cuidado, porque como les aclaro ahora para todos, cuando hacemos load image, en esa instrucción lo que hace es leer un archivo en el disco rígido o incluso en internet, en la web, y lo carga en memoria en esa variable del tipo pimage. Si ejecutamos esto dentro del draw,
estamos en cada fotograma, que piensen, son 60 veces por segundo, o sea, es una carga muy intensa de eventos. Cada evento leen el disco y lo guarda en memoria, leen el disco y guarda en memoria. Eso cuando a ustedes les queda algo de esto en el Draw, termina pasando que la aplicación funciona muy lento, porque está eso, accediendo a un archivo para guardarlo en la memoria. Lo hacen una vez en el setup y se guarda en una memoria, en una variable, que ya es un espacio en memoria de la aplicación, que cuando la quieren usar a la imagen, la toma de la memoria, de la RAM, digamos, ¿no? Y no la toma del disco rígido. Y después otras cositas comunes, verificar bien la extensión del archivo, .jpg o .png, y que se corresponda, ¿sí? Que si el archivo es JPG, acuérdense de en Windows, principalmente en Mac no me acuerdo cómo es, pero es mostrar extensiones para tipo de archivos conocidos. Creo que es no ocultar, digamos. No, está tildado esta opción por defecto, ocultar extensiones para tipos de archivos conocidos. Entonces, si un JPG ya sabe que es una imagen, Windows les oculta la extensión .jpg, pero la extensión a veces puede ser así, o puede ser PNG, y Windows se las muestra como una imagen, o puede ser incluso así, JPG con mayúscula, y ustedes cuando quieren hacer la referencia al archivo, rompen. Y los que les dije hoy de if, else, por ahí usarlo mejor como if, else if y else if. Y un último consejo en relación a esto de si nuestra aplicación tiene estados, momentos posibles, no, no pensar mucho en booleano o en chorreras de condiciones, digamos, ¿no? Si estoy en inicio, muestro esto. Después, si estoy en el segundo 45, muestro esto. Después, si la posición llegó a 73, muestro esto, digamos, como una estructura de condiciones, yo diría mixtas, o sea, condiciones de categorías mixtas, ¿no? Preguntar por una booleana, después preguntar por un valor de tiempo, después preguntar por una posición, después preguntar por la coordenada del mouse. Mejor estructurar mi programa a un solo tipo de condición, que en el mejor de los casos es pensar en una variable como estado, pantalla, contador, segundo, por decir algunas, clic, algunas que usamos por ahí, ¿no? Variables que en la estructura de mi programa yo las pueda comparar. Entonces pueda decir, si pantalla es 1, hago esto. Si pantalla es 2, hago esto. Si pantalla es 3, hago esto, ¿no? Son comparaciones. Y después en la lógica del programa, ya puede ser dentro del draw también, o dentro del mouse preset, o cualquier evento que haga al cambio de pantalla, cualquier condición que haga el cambio de pantalla, le cambio el valor a esa variable, pantalla, entonces ya entro en una, o entro en otra, y entro en otra. Otra cuestión para evitar condiciones mixtas, comparaciones mixtas, es por ejemplo, si pantalla es igual a 1 en algún momento, y mouse X, por ejemplo, si mouse X mayor, ¿sí? Etcétera, ¿no? Preguntan por el estado y preguntan por la colisión del mouse, y todas las preguntas del mouse. Yo esto lo evitaría. Digo, mejor, pregunto por el estado, me meto dentro de esto. O sea, yo ya sé que si esto se cumple acá dentro del cuerpo de este if, estoy en pantalla 1, ya sea en el evento draw, en el evento mouse preset, del evento que fuera. Si ahora estoy dentro de pantalla 1, ahí vuelvo a hacer otra pregunta con el mouse X y la colisión del mouse. Pero la hago adentro, anidada, adentro de este otro if. Y dejo la estructura de if más afuera solamente para estados, ¿sí? Bueno, son cositas que quedan para ver después en consultas particulares por ahí, de los ejemplos. Así que hoy ya nos vamos a meter en otro tema nuevo,
y en todo caso vemos algunos de los momentos de consultas volver a eso. Y lo mismo, muy buenos los trabajos en general. Me gustó porque vi que se notó que pusieron tiempo, por lo menos la gran mayoría, ¿no? Bien, vamos con el tema que vamos a arrancar hoy, un tema nuevo. Por ahora, vamos a ver unas 3 o 4 clases de esto, y ahí vamos a tener una instancia, un nuevo trabajo práctico para incorporar este tema. Pero en tanto publiquemos esa consigna y podamos ir, digamos, primero para trabajar un poco en este tema, vamos a manejarnos con consignas del tipo desafío, ¿sí? Cuando ponemos algo para que tratemos de hacer y compartir en el foro, tratemos de resolver. Ya veré si pongo alguna obligatoria de esas para la COM3, pero si no, en principio son opcionales. Opcionales barra recomendables, digamos, ¿no? Para que procuren resolverlas. Bien, ¿cuál es el tema nuevo? Esto, estructuras repetitivas o iterativas también. Profe, perdón, una pregunta. Sí. Quería saber cuándo es la fecha de recuperatorio. No está publicado. A ver, si capaz que está en la planilla del cronograma. Vieron que hay una planilla con cronograma. Me voy a fijar para no contestarte de gusto. Si alguno me hace el favor y postea acá en el Discord, que me pasa el link del cronograma. Vieron que tenemos un acceso al cronograma de los temas y las evaluaciones. Me pasa el link, lo abrimos y yo te contesto si ya está publicada ahí. Pero seguramente sea dentro de 2 semanas, sí, más o menos 2 semanas. Después te lo confirmo bien, pero si van a la planilla de cronograma, lo podemos ir ya ahí. Gracias, Jair. Estoy abriendo el link. El cronograma, acá fue entrega TP2, título, acá, entrega TP2 recuperatorio, el 1 de julio. ¿Está? 2 semanas. Gracias. Alguna cuestión acá, entrega TP3 aventura. Esta consigna de TP3, que sería... ¿Dónde estamos? Acá. Estamos arrancando for. Esto es lo que yo quiero resolver un poquito antes de encararla concretamente a la consigna. Ver cómo trabajar en esa entrega de TP. Bien. Para este tema de estructuras repetitivas o iterativas, en la guía de Processing, un lenguaje para todos, está en la unidad 6. Lo tengo acá, creo, para mostrarlo. A ver. Acá. Esto, control. La unidad 5 era condicionales, ¿sí? Por si alguno quiere volver y revisar la unidad 5, ahí está bien explicadito todo. Unidad 6 es otra unidad de control. Yo no lo dije así tan claramente. Nosotros hasta ahora estamos viendo estructuras de control, y dentro de las estructuras de control tenemos las condicionales y las repetitivas o iterativas. Iterativas de iterar, de repetir, de hacer algo varias veces, ¿no? De manera repetitiva. Y los ejemplos más comunes o las instrucciones más comunes para cada cosa en las condicionales es el if, el uso del if para evaluar una condición.
era en el esquemita de la unidad anterior, esto, ¿no? Si condición, hago una acción o hago otra. Ahora nos metemos en las estructuras repetitivas, que yo voy a ir primero al gráfico descriptivo o explicativo, que lo que me permite el for, como una de las estructuras de las instrucciones posibles para ejecutar instrucciones repetitivas o iterar parte del código, es justamente establecer algunos parámetros para que una misma acción se repita de manera cíclica, o sea, se repita varias veces bajo cierta condición. Cuando esa condición ya no se cumple, da falso, salgo de la estructura repetitiva. Algunos programas que incluyen este tipo de estructuras iterativas que van a repetir parte del código, si están mal, por ejemplo, armada la condición, si yo tengo un for que me va a repetir parte del código y la condición está mal, o sea, es una condición que siempre da verdadero y entra, y nunca hay un corte en esa condición, nunca voy a tener false y nunca voy a seguir con el resto del código. Una aplicación que esté mal evaluada así, se tildaría. ¿Por qué? Porque quedaría como tratando de resolver ese pedacito, ese cuerpo del for. Por ejemplo, si yo en la condición pongo algo así como A es menor a 5 y arranca el programa y le asigno A, le asigno 1 y va a la estructura iterativa y quiere hacer el cuerpo del for con A si es menor a 5 y nunca cambio el valor de A siempre va a ser menor a 5. O sea, si A vale 1 es menor a 5, entra. A vale 1 y siempre vale 5, sigue siendo menor a 5, esa condición siempre es verdadera y siempre entra acá y nunca hace esta ruptura de seguir con el resto del código y, como les digo, se quedaría ahí forever and ever. Bien. ¿Para qué? Les voy a mostrar ahora primero la sintaxis genérica del for. Vamos a poner acá más bien incremento. Esto es la sintaxis de for. For es una de las estructuras repetitivas. Hay otras, pueden ser while o do while, for each en otros lenguajes o similares, ¿no? Pero todas son más o menos de la misma lógica, repetir algo mientras se cumpla cierta condición. En otros casos es por ahí repetir algo para todo este conjunto de elementos, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a meter con for, que es una estructura de control iterativa que nos permite establecer parámetros en sus, digamos, nos permite parametrizarlo para repetir cierta porción de código con el uso de variables numéricas que nos van a ser útiles en qué vamos a hacer en cada una de esas vueltas. Para tener referencia más concreta, esta es la sintaxis de for. Digamos, yo puedo venir como, digamos, líneas de mi programa. Voy a poner acá líneas de mi programa. Como si esto fuera parte del programa, el for, y voy a poner acá resto del programa. ¿Sí? Vengo con parte del programa, el for es lleva este nombre y entre paréntesis lleva separados con punto y coma estos tres parámetros. O sea, en realidad son instrucciones que van separados por punto y coma. No es como el if, que teníamos una operación que me devolvía verdadero o falso, sino que le paso tres instrucciones. ¿Cuándo se van a... voy a poner acá cuerpo del for. ¿Cuáles los pasos, digamos, en el momento que se ejecutan estos parámetros del for? Lo primero es la inicialización, o sea, arranca el for con este nombre de función
se le asigna un valor inicial a una variable, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, se evalúa la condición, o sea, una condición acá que tiene que devolver verdadero o falso, esto es parecido, es como la partecita del if, digamos, ¿no? Acá evalúa la condición, si esto es verdadero, se mete dentro del cuerpo del for y ejecuta todo lo que esté en el interior. Y una vez que termina, que es el final de esta llave, estas llaves, ¿se acuerdan? Ya somos son las plaquetas de los glóbulos blancos de la programación, no sé, las llaves, ¿no? Es lo que define las estructuras. Bueno, estas estructuras de llaves acá me están definiendo el cuerpo del for. Una vez que termina todo este cuerpo del for, la primera vez, ejecuta el incremento, que por lo general tiene que ver con cambiar el valor de la variable que les decía hoy, para volver a evaluar la condición, que si da verdadero, vuelve a entrar, o sea, se ejecuta de nuevo, termina la llave, y ejecuta nuevamente el incremento, y vuelve a evaluar la condición. Si en algún momento ese incremento lleva después a evaluar la condición de manera que esto dé falso, ya no entra dentro del for, o sea, se saltea todo el cuerpo del for, como si fuera el if que da falso, y se lo saltea todo, y sigue con el resto, después de la llave, con el resto del programa. ¿Se entiende esto? A ver, los miro un poquito ahí. Bautista me parece que me está mandando la consulta por audio, no. No, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver esto en nuestro programa. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bien cortito. Un size 400 por 400. Inicialización. Voy a ponerle A. Vieron que hoy usé como ejemplo el valor de una variable A. Bien. Este programa, que así como está es estático, no es dinámico, porque no tengo el setup y el draw, se va a ejecutar en un solo instante, en un solo ni siquiera un fotograma, sino que va a dibujar una vez la ventana. Bueno, va a poner el 400 por 400 el tamaño, va a arrancar este for, que estos son los parámetros que yo puse para la inicialización, la condición y el incremento. Mientras esto se cumpla, la condición se cumple, va a entrar dentro de del cuerpo de este for. ¿Se acuerdan? Print ln es para sacar a la consola acá un valor. Y cada vez que entre, a continuación va a ejecutar el incremento antes de evaluar la condición nuevamente. En algún momento la condición no se va a cumplir y va a seguir con el resto del programa, que es este println. También acá va a escribir, terminé el for. Y background 25500. O sea, pinto de rojo la ventana en ese momento. Bien, ejecuto esto, bastante simple de resolver, y lo vemos casi todo acá en la consola. ¿Qué vemos acá? Vemos como resultado en la consola 0, 1, 2, 3, 4, terminé el for. ¿Qué se repitió acá y cuántas veces? Lo que se repitió fue el cuerpo del for con estos valores. Bien, la inicialización. Un espacio en memoria que estoy nombrando en ese momento, que le puedo poner A, le puedo poner, lo más común es que se llame I, pero le voy a poner A porque es más fácil de leerlo. Pero también se puede llamar Elías, como lo veo por ahí. Cualquier nombre de variable. Vamos a quedarnos acá, después vamos a sumarle los nombres de los participantes. Inicializamos un espacio en memoria. Yo voy a ir comentando acá afuera. Voy a poner un comentario y voy a poner mi espacio en memoria A, ¿no?
le pone 0. Entonces A igual a 0 en ese momento. O ¿no? Escribe 0 en ese lugarcito de memoria, vale 0. Pregunta la condición, ¿0 es menor que 5? Sí. Entonces entro y tengo esta instrucción, print ln a. Se fija cuánto vale en memoria A, vale 0. Entonces imprime en la consola acá abajo, imprime este valor 0. Ahí ejecuta, termina el for, el cuerpo del for, y ejecuta el incremento. Aumenta el valor de A. Si tenía 0, ahora le pone 1. Y pregunta, ¿1 es menor que 5? Sí. Entra dentro del cuerpo y imprime el valor de A en la consola. ¿Cuánto vale? Vale 1. Está imprimiendo eso. Termina el cuerpo y incrementa el valor de A. Ahora pasa a valer 2. 2 es menor que 5. Imprime el valor de A. Imprime 2. Ejecuta el incremento. Pasa a valer 3. Evalúa la condición. 3 es menor que 5. Es verdadero. Entra. Imprime el valor de A que vale 3. Ejecuta el incremento. A pasa a valer 4. 4 es menor que 5. Imprime el valor de A, imprime 4. Y ejecuta después de hacer el cuerpo, hace el incremento. Entonces esto pasa a valer 5. 5 es menor que 5, perdón. No, es falso eso. Ahí ya da falso. Entonces no entra con A igual a 5. Y se saltea el cuerpo del for. Y sigue con el resto del código que dice print ln, o sea, imprimir la consola, terminé el for. Imprime eso. En la consola me va quedando ese registro. Y después pinta de rojo el fondo de la ventana. Bien, esto es una prueba de escritorio simple de mi lenguaje, de mi programa. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, me llevo el background dentro? Voy a dejar el print acá afuera. Y voy a imprimir con el valor de A, que hace 0, 1. ¿Qué valores internos tuvo A dentro del for? 0, 1, 2, 3, 4. ¿no? Son 5 vueltas del for. Con cada vuelta del for tuvo esos valores. A entró una vuelta con 0. Después entró con 1. Después entró con 2, con 3 y con 4. Se ejecutó. O sea, el cuerpo del for se ejecutó un total de 5 veces con un valor máximo de 4. Esto suele pasar en las cuentas, en la programación, en las cuentas de listas que son de base 0, ¿sí? Que por lo general en la programación se empieza a contar como 0, 1, 2, 3. O digamos, nosotros contaríamos así, 0, 1, 2, 3, 4, y dimos 5 elementos, pero el primero era 0. Entonces estoy diciendo 4 aunque sean 5 elementos. Es raro porque nosotros contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Si decimos 5 queremos ver 5, el número 5. Pero acostumbrémonos a contar en la programación siempre con el índice de posición, digamos, el valor de posición del último elemento es la cantidad menos 1. Si yo veo esto así, yo sé que hay 5 elementos, voy a entrar 5 veces a este for, donde el primer valor va a ser 0 y el último va a ser 5 menos 1, va a ser 4. Bien, ¿qué pasa si ahora en cada vuelta del for yo hago esto que sería medio raro? Porque primero, background, si desglosamos esto, ¿no? Si interpretamos ya el lenguaje de nuestro programa, yo voy a poner acá las 5 vueltas del for, como para entender lo que estaría haciendo el cuerpo del for, ¿no? O sea, en definitiva, el for va a iterar esta porción de código. ¿Qué valor va a tener en la primera vuelta? 0. ¿Qué valor va a tener en la segunda vuelta? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué color es este 0, 0, 0? A ver, le pregunto a Bruno, así mientras tanto tomo acá mi té que ya lo tengo frío. Pero... Bruno izquierdo, ¿está por ahí?
Ya saben, tienen una chance, una carta la pueden jugar diciendo apuntar a otro, ¿no? Ah, me pedían ahí un código de que tenga audio. ¿Está Bruno por ahí o no? Voy a ampliar la lista. Tendría que agarrarme yo la lista, el Excel, y así en algún momento del año les llego a preguntar a todos o a todas. Franco, a ver, Franco Díaz. Franco Díaz. Ahí le tengo fe que esté disponible, dispuesto. Ah, acá puso Franco Contreras. Sí, ¿qué pasa, Y profe? me contestaron, perdón, en el chat del de Webex. A ver, bien. Ahí varios pusieron negro, muy bien. No sé si seguía. Ahora, ¿quién llegó a contestar? ¿Franco Díaz, estás? Estoy acá, pero no llegué a contar. Bien, te agarro acá con algunas preguntas. Obviamente vos te das cuenta que ese background va a pintar de negro en la primera vuelta. Este background, ¿qué color es? Podés apuntar a alguien, ¿eh? O arriesgar un color. O salir corriendo. ¿Estás, ¿No Franco? será rojo oscuro, profe? No, me dejó... Es como una pregunta casi filosófica, ¿verdad? Ahí está muy bien. Es prácticamente negro, porque si esto es negro, esto es un rojo bastante oscuro. Y en consecuencia, esto también. ¿Cuándo es rojo rojo? Cuando hacemos... 255, 00. Exacto, entonces, si el rojo rojo es 255 en su parámetro de rojo, hay mucha diferencia entre 1 y 255. Entre 4 y 255 es apenas una fracción. Entonces, ¿cómo se te ocurre? A ver, sigo con vos, Franco, a ver. ¿Cómo se te ocurre para que 4, digamos, para que 0 sea así, pero que 4, ¿qué operación matemática puedo hacer yo para que 4 llegue a 255? O por lo menos a 200, para quedarme un rojo acá al final. Si yo tengo acá un valor, estos van a ser los valores de A en cada vuelta. ¿Qué operación matemática puedo hacer yo para que junto con este valor yo obtenga como resultado, en este caso, un valor más grande, digamos, ¿no? Una escala más grande. ¿Viste las tablas en la escuela? ¿Te aprendiste alguna de las tablas que te haya complicado más, Franco? Seguro que la del 7, ¿o no? Bueno, me están poniendo por acá, que no sé si es el Franco Díaz o el Franco Contreras. Ya no me acuerdo yo a cuál de los dos Francos le estaba preguntando, pero sigo un poquito por acá por el chat. Ahí Victoria dijo en el Webex, perdón, en el Discord, la del 7, sí. Yo no me la sé a la del 7. Ahí, Franco dice A por 4, muy bien. Antes de eso, retomo esta cuestión de las tablas. ¿Se acuerdan de las tablas cuando decíamos la tabla del 4, por ejemplo, para tomar la referencia de Franco? Decíamos 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. 3 por 4, 12. 4 por 4, 16. ¿Sí? Vieron que los resultados de la multiplicación es una escala progresiva de saltos. ¿De a cuánto salta? Justamente salta el valor de la tabla que estoy usando, ¿no? Si es la tabla del 2, yo voy a ir haciendo 1 por 2, 2. 2 por Profe, yo 2, estaba 4. pensando la del 12. O sea, Está multiplicarlo por bueno. 12. Bien. Entonces, ahí ya fueron tirando la del 4, qué sé yo. ¿Por qué la del 12? Porque vos decís, si yo hago 0 por 12, obviamente siempre el primer valor, digamos, de la escala 0, el primer escalón 0, por 12 va a ser 0.
por 12 me da 12. El segundo va a ser siempre el valor de mi escalón, digamos, ¿no? Y vos habrás calculado 12 porque va saltando 12, 24, yo sé que por 3 es 36. Y a ver, veamos 4 por 12. ¿Cuánto te da 4 por 12? 48. No llega, ¿no? Me parece. 36 acá. Ah, ya había puesto. ¿Entienden lo que estoy haciendo de escribir acá matemáticamente lo que yo quiero que pase adentro del for? ¿Por qué? Porque no, digamos, no voy a escribir 5 veces la línea background. Voy a escribir los valores, las cuentas que quiero lograr, digamos, ¿no? El resultado que quiero lograr. 12 ya vimos que no llega. ¿Qué operación piola podemos hacer para decir qué tabla tengo que usar para llegar a 200? Vamos a elegir 200, por ejemplo, ¿no? Que es un número por ahí más redondo. Si yo quiero llegar a 200, sería en 1, 2, 3, 4 pasos. Vamos, sí, si quiero llegar a 200 en 4 pasos, ¿qué voy a hacer? Desde el 0 al 1, al 2, al 3 y al 4. ¿Cuánto tiene que saltar para llegar a 200 en 4 pasos? Si tengo los 200 y voy a hacer 4, ¿cómo encuentro la dimensión de cada uno de esos segmentos? Bien, ahí me ¿Cuenta? dicen 50. ¿Y en audio quién sugiere? Que Yo, escuche. Catalina. No escuché. ¿Y qué sugerís vos? No, no, también justo lo puso Maximiliano. Bueno, vos decís 40 por 5, perdón, A por 50. Si yo cambio esto por 50, ups, es un poquito, digamos, ya podemos ir deduciendo que vamos a ir saltando, está acá, 100, 150 y 200. Llega muy bien a 200. ¿De dónde sale 50? Para mí sale de dividir los 200 que quiero alcanzar en la cantidad de pasos que voy a dar. O sea, descontando el 0, digamos, ¿no? Si arranco desde el 0 hasta el 4, bueno, voy a pensar que voy a hacer 4 pasos. Entonces divido la cantidad de la escala, la divido en la cantidad y me va a dar el pedacito de cada porción. Entonces, ¿cómo escribimos esto dentro del for? Venimos acá y esta variable a, que es la del for, la que entra con un valor diferente dentro del for en cada repetición, la utilizamos así como está y obtenemos el resultado matemático de a por 50. Que ya lo calculamos manualmente, digamos, ¿no? Es decir, bueno, quiero llegar a 200, le multiplico por 50, llego a 200. Ahora, si para ser un poquito más estrictos quiero llegar a 255, me vengo a la calculadora, si no, en todo caso, 255 dividido 4, 63,75. Está justo un número medio raro, pero podemos poner 63. Acá. Yo ya sé que haciendo por 63, cuando llegue a 4, voy a hacer 4 por 63. Me da 252. Me faltó un cachito, un pelín. Pero bueno, para no manejar decimales por ahora, si pongo acá 63, 63, 63, 63, acá voy a tener 0, acá voy a tener 63, 126, 190 y... no, 189 y 252. ¿Sí? Este total de la escala dividido en la cantidad me da el factor por el que yo tengo que multiplicar acá. Vi que escribían algo acá en el Discord, no apareció. Bien, ahora
Esto me resolvió usar la variable del for para obtener con esa cuenta, tac, 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 el valor correspondiente. Si yo ejecuto esto acá, pensaríamos que vamos a ir de un valor negro a un rojo cada vez más potente, pero ¿qué vamos a ver en nuestra aplicación? Lo voy a ejecutar de nuevo. ¿Por qué? No es la transmisión, es así, no es un desperfecto técnico o una falla en la transmisión. Ustedes ven rojo directamente porque el for ejecutó el background, las 5 veces la ejecutó como parte de su código. No, eso es lo primero que tenemos que aprender del for. El for es un conjunto de instrucciones, o sea, el cuerpo del for se va a repetir, pero no en el transcurso del tiempo, no va a ser algo que va a estar pasando continuamente. Justamente usamos el for para que algo pase en un instante sin que tenga que estar pasando a lo largo del tiempo. O sea, por ejemplo, que no requiera el uso del evento draw, el evento que se dispara varias veces para hacer algo varias veces, sino que yo quiero en un mismo evento de fotograma hacer muchas cosas. Entonces, como resultado, si hago esta cuenta con background, es lamentablemente absurdo porque lo último que veo es el último background. Ya sabemos que el background borra todo. Entonces, lo que voy a hacer es trasladar este ejemplo a un valor de fill. Y lo que voy a hacer es dibujar un objeto, un rectángulo. Por ejemplo, en 100,100. Un rectángulo en esta esquina con ese tamaño. Ahora, ¿qué pasa cuando hago esto? Lo mismo, se ejecutó dentro del for ese conjunto de cuadrados, pero todos en la misma posición. ¿Sí? Entonces, como todos están acá, en el mismo lugar, el último que veo es el que tapó a los anteriores. Si me siguen con esto, lo que voy a hacer es lo mismo con la variable a, que entra en cada vuelta del for. Voy a utilizar la variable a para que cada objeto, cada rectángulo, se ubique en una posición diferente. Tomo la misma variable, ¿no? De cada vuelta del for, que vale 0, 1, 2, 3, 4. Y se la paso como posición. Si ustedes ven acá, ahora los rectángulos, cada rectángulo se dibujó en ¿dónde? Vamos de vuelta con la cuentita como habíamos hecho con background. Si yo ejecuto esto dentro del for, ahí Catalina está escribiendo, supongo que me va a tirar la solución. ¿Cuáles son los valores que está tomando A dentro del for? 0, 1, 2, 3 y 4. Obviamente el resultado es ese, es que el primer cuadradito está en 0,100, el segundo está en 1,100, o sea, un píxel al lado, 2,100, 3,100 y 4,100. Solamente están ubicados, distribuidos a lo largo de 4 píxeles. ¿Cómo puedo hacer, o qué cálculo tengo que hacer para que los cuadrados se dibujen logrando todo el espacio de la ventana? O sea, si yo tengo 400 píxeles de ancho, ¿qué cuenta tengo que hacer para que el primero se dibuje en 0? Y acá hay algo, sí, acá va a haber algo un poquito raro. ¿Por qué? Porque el último no se dibuja en 400. Ahí Silvina dice A más 100. Antes de ir a hacer las cuentas voy a ir probando esto que sugieren. Acá me dicen también deberías cambiar los valores, los números de A. No podemos cambiar los valores de A, porque si yo le cambio el valor a A, por ejemplo, si digo, ahí por ahí decían A igual 100. Si yo hago esto dentro del for, estoy escribiendo la variable, le estoy poniendo un valor nuevo a la variable que uso para la condición.
Entonces, si se cumple la primera vuelta, vengo acá, ¡puc! Le pongo 100. No importa el incremento, cuando vaya a la comparación, a la condición ya rompió. Ya es falso, digamos. Y no hace ninguna vuelta más. Hizo solo la primera. Entonces, nunca tocamos el valor de A, sino que operamos con el valor de A, pero no lo modificamos. Consultamos el valor de A en cada vuelta. Esto está bueno que surja así y que lo manejemos. Lo que hacemos dentro de cada vuelta del for es consultar el valor de A. Con ese valor de en cada vuelta, yo ya sé que 0, 1, 2, 3, 4, o sea, hasta -1 de la cantidad. Lo que hago es encontrar la operación matemática que me dé un resultado que yo espero. Por ahí dicen A más 100. Lo voy a poner acá mientras van surgiendo otras ideas para que veamos qué pasa. ¿Qué pasa si yo le sumo 100 a A? Piénselo acá matemáticamente. En vez de 0 va a valer 100. En vez de 1 va a valer 101. En vez de 2, 102. En vez de 3, 103. En vez de 4, 104. Entonces se hizo el mismo efecto de uno al lado del otro, un píxel separado del otro, pero 100 corridos para allá. Bien, acá van apareciendo A por 100, A por 80, entran todos, A por 80, y me gustó esta cálculo que pone acá también, ya Joaquín lo explica un poquito más. ¿Cuánto queremos que se desplace uno del otro? Es justamente lo que decíamos, la cantidad, el ancho de la ventana dividido en la cantidad. Acá sí cuento la cantidad de vueltas, desde el 0 hasta el último. 400 dividido 5, o sea, si yo multiplico el valor de A de cada vuelta, lo multiplico por este cálculo de dividir el total en la cantidad de elementos, puedo hacer esto directamente. A por 400 dividido 5. Y ahí están uno al lado del otro. Lo que está pasando acá, cada rato leo acá, terminé el for, y digo, ¿quién terminó el for? Y es este println. Se me mezcla con el chat. La separación entre uno y otro se están solapando, digamos, ¿no? Son más grandes los cuadrados, pero el que sigue lo está pisando un poquito al anterior. Si en vez de rectángulos dibujáramos elipses, por ejemplo, se notaría un poquito más. Ven que ahí están solapados. ¿Eso se puede hacer con imágenes? Sí, sí, totalmente. Pero también, aclaro, lo vamos a hacer con imágenes, pero no podemos lograr una animación con imágenes haciendo esto. O sea, no podemos mostrar los cuadros de una animación para que se genere un movimiento, sino que podemos mostrar una imagen al lado de la otra como un mosaico. Esperen que vuelvo a Rect acá y vemos esto. ¿Cuánto tendría que tener cada uno de estos cuadrados? ¿Qué dimensión tienen para que justamente todos ocupen todo el ancho? Si son 5 cuadrados, que es la cantidad de vueltas del for, el tamaño de cada cuadrado es justamente el ancho dividido la cantidad. ¿Sí? Si yo sé que voy a hacer 5 cuadrados, bueno, en el ancho de la ventana lo divido 5, me va a dar el tamaño que tiene que tener cada uno. Bien, a ver, una variación más. Fíjense qué pasa ahora si, ahora le voy a sacar todo esto, si yo quiero cambiar la cantidad de cuadrados a dibujar en filitas. Quiero hacer ahora 20. Voy a cambiar acá las cuentas del for, inicializo la variable en 0, mientras A sea menor a 20 y aumento de a 1. Entonces los valores de A van a ir de 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Va a ser el último, ¿no?
Ahí me entraron todos. Bien, yo ejecuto esto así, vamos a ver algo muy parecido a lo de recién, solo que en la consola vemos que llegó hasta 19, printline. ¿Y qué pasa? La cuenta, al manejar la misma cuenta, estoy imprimiendo acá un cuadrado, 2, 3, 4, 5. Y acá se está imprimiendo el 6, el 7, el 8, el 9 y así hasta el 19. Pero no entran dentro de la ventana, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué hay que hacer? Empezar a encontrar de vuelta los mismos cálculos para decir, bueno, ahora son 20 cuadrados, del 0 al 19. Entonces, ¿dónde va cada posición? Bien, 5 por el 20. O sea, el ancho de la ventana lo divido ahora en 20. Y el tamaño de cada cuadradito también lo divido en 20. Esto si los quiero hacer que sean cuadrados, ¿no? Justamente. Y una cosita más, en vez de 400, de hecho voy a poner width. ¿Para qué? Para que me tome el valor de la ventana, que es lo que yo quiero dividir. Entonces, incluso ya si cambio el valor de la ventana, eso se va a actualizar. Y me falta corregir algo acá también. Fíjense que esto también es un error común en las cuentas, porque acá el cálculo del color llegó enseguida. En estos 4 o 5 que habíamos calculado primero, llegó a 255 la cuenta del color. Pero de ahí en adelante fue creciendo más el rojo y están todos rojos a pleno. Entonces, ¿es A por cuánto? A ver quién me escribe ahí en el chat. Están usándolo bastante. Ya sea Discord o Webex. Yo me di cuenta que llegó el invierno porque la taza de té no me dura ni 8 minutos. A por 13, A por 12,75 y mejor aún, ¿quién me pone de dónde salen esas cuentas? Así más fácil. Capaz que pongo 12,75 y va, pero... Ahí va, 255 dividido 19, perfecto. Acá, fíjense, voy a poner 255, que es el valor de mi escala, dividido la cantidad. Podría poner 20, ¿no? Porque esa es la cuenta que estoy usando, 20. Vamos a poner 20 a ver qué pasa. Capaz que no se note mucho. No se nota mucho. Se notaría más con menos elementos. Pero lo único que está pasando acá es que primero es negro, negro, después va creciendo el rojo, 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 rojo. Y el último acá es, fíjense, 19 por 255 dividido 20 tiene este valor, 242,25 de rojo. No llega a ser rojo puro, puro, puro. El rojo puro sería el cuadradito que se dibuje a continuación acá afuera, para ser más estricto. Entonces, algunas cuentas es para saber si yo quiero llegar a armar el pleno, bueno, entonces hago 20 menos 1 la cuenta. ¿Sí? Para contar hasta 19. Entonces ahí sí, el último me va a dar. Fíjense que si yo hago por 2,55 menos 20 menos 1, ahí sí. Me da 19 por 2,55 dividido 19, que es acá es el último valor de A, ¿no? ¿En qué cambia entre armar el fill y armar el rectángulo? El fill va tomando el valor según la posición que justo le voy a poner acá, ¿no? Para cada uno de estos. Y la diferencia del rectángulo es que tiene un ancho. Entonces, el rectángulo, cuando hablamos en términos de posición, aunque la última cuenta me da un poquito menos que el borde, tiene el ancho, que es lo que lo hace llegar al borde, que es lo que yo quiero lograr, digamos, ¿no? Bien, hago una pequeña pausa de preguntas. Acá, a ver si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Bien, me voy a llevar esto ahora a una versión de programa dinámico, porque esto lo hice justamente en un programa estático para que se vea bien claro que
esto se produce en un instante, en un momento. Entonces, hago un pequeño repasito en nuestras estructuras de programas. Tenemos, primero que nada, acuérdense, todo nuestro código fuente es un escenario, pensémoslo así, una escena donde yo, no la escena física de la ventana en ejecución, sino un lugar potencial donde van a pasar, donde yo puedo poner qué quiero que pase. Lo primero son los eventos. O sea, la ejecución de mi código va a ser en base a eventos. Imagínense que se va armando esa estructura. Tenemos el draw, el setup, etc. Otra estructura posible que me va a ir condicionando la cuestión son los estados. Los estados, las variables, los valores en memoria de lo que puede pasar o no. No de lo que puede pasar, sino de en qué estado está la cosa, digamos, ¿no? Cuánto vale la variable A, cuánto vale la variable estado, cuánto vale la variable X, etcétera, ¿no? Incluso cuánto vale mouse X, cuánto valen otras propiedades del entorno. Tenemos los eventos, los estados, y nos metimos con condicionales y ahora con ciclo for, nos metimos en las estructuras de control, ya sean las condicionales y ahora las iterativas. Las estructuras de control son las que nos van a permitir, dentro de los eventos, ya vimos, ¿no? Si nos metemos en el draw, ¿qué quiero que pase en el draw? Si nos metemos en el mouse preset, ¿qué quiero que pase en el mouse preset? Así. Y ahora además le agregamos esta particularidad o esta opción de decir, bueno, en el draw, aparte de elegir qué quiero que pase, quiero que esto pase muchas veces, en un mismo evento draw. Ya sea para dibujar una serie de elementos, ya vamos a ver que además de dibujar una serie de elementos, esa misma serie la puedo repetir varias veces, o sea, dibujar una grilla, como dos dimensiones. Ahora lo vamos a llegar a ver. Una ventaja muy piola de las estructuras interactivas es que además de poder ahorrarme código, por ejemplo, si vieron, podemos retomar, algunos hicieron ilusiones ópticas de muchas líneas, de cuadraditos uno al lado del otro, etc. Además de no tener que copiar y pegar muchas veces el código y cambiar valores, una ventaja muy piola es que los ciclo for me permiten cambiar de manera dinámica la cantidad de vueltas que quiero dar. Si por ejemplo yo quiero mostrar un personaje tiene 3 vidas y le muestro 3 corazoncitos, que hoy decía alguien, ¿puedo mostrar imágenes? Sí. Bueno, quiero mostrar 3 corazoncitos porque tiene 3 vidas. Entonces hago un for que cuente hasta 3. Pierde una vida, pero ya no cuenta hasta 3, ahora cuenta hasta 2. Entonces esa condición del total de cantidad de vueltas que quiero dar puede ser una variable también. Entonces si la variable vale 3, cuento hasta 3. Si le resto 1 a la variable, ahora el for va a llegar hasta 2. Y si le resto, va a llegar hasta 1. ¿Sí? Entonces, vámonos ahora a una versión ya de aplicación dinámica. El setup y el draw. El setup, vamos a poner el tamaño de la ventana y un background. No, el background lo vamos a estar borrando en el fotograma. Y lo que yo hacía como aplicación estática, ahora lo voy a hacer dentro del draw. ¿Sí? Si yo ejecuto esto acá, el resultado va a ser el mismo que veníamos manejando. Solo que cada evento, si ustedes se fijan, voy a detener la aplicación. Fíjense que cada evento de fotograma me imprimió, en la consola me estaba imprimiendo de 0 a 19, 0 a 19. Lo voy a scrollar así rápido, digamos, ¿no? Entonces, esto se está ejecutando, todo el cuerpo del for se está ejecutando 20 veces en el evento draw.
O sea, cada fotograma, que son 60 por segundo, por 20, son 1200. Dije 20, perdón. 1200. Estoy dibujando 1200 rectángulos en cada fotograma. ¿Sí? Ahora, puedo, por ejemplo, ya en una instancia dinámica, por ejemplo, este valor que está dibujando cada rectángulo en cada posición, que es constante, ahora puedo hacer que sea dinámico. Por ejemplo, que me tome el valor de Mausi. Es una de las propiedades que voy a acceder dentro del draw para dibujar cada uno de estos rectángulos. O sea, cada rectángulo se está dibujando tomando el valor de Mausi. ¿Qué otro posible valor para mostrar una referencia dinámica? Yo podría decir que esto sea un valor aleatorio entre 0 y alto de la ventana. No me acuerdo, hasta ahora en clase me parece que no vimos random nosotros. Por ahí algunos lo empezaron a usar, pero no lo vimos específicamente en clase. Básicamente random es una función, o sea, dicho simplemente, es una función que me devuelve un valor numérico aleatorio. Cada vez que yo la invoco me devuelve un valor al azar. Ese valor lo puedo restringir entre un mínimo y un máximo. O sea, si yo quiero un valor aleatorio entre del 1 al 10, digo 1, 10. Donde el valor mínimo va a ser 1 y el valor máximo va a ser 10. Ojo que los valores son, no va a ser 1 o 3 o 5, va a ser 5, un montón de decimales. Otro valor aleatorio puede ser 9 y un montón de decimales, o el 8 punto con menos decimales, pero es un valor flotante, ¿sí? Pero es un valor que está dentro de ese rango. Entonces, entre 0 y el alto de la ventana, voy a tener un resultado aleatorio entre este rango. ¿Qué pasa si yo hago esto dentro del fotograma? Tenemos esta cuestión bastante psicodélica. Fíjense que está dibujando un cuadradito al lado del otro, pero cada cuadradito en una posición en Y aleatoria. Al siguiente fotograma lo mismo, un cuadradito al lado del otro, pero cada valor de Y en una posición aleatoria. Si sacáramos background, ahora que pienso, por ahí se puede ver un poquito más el efecto que se va a ir logrando. Ven que en la primera dibuja siempre un cuadrado negro, uno un poquito más, cada vez más rojo, así, etcétera, hasta el último. Bien. Acá voy a dejar una consigna para que desarrollen como ejercicio. Y tiene una característica particular que se las voy a dejar como pista, que utilicen no fill. ¿Por qué? Así como utilizamos ciclo for para poner un objeto al lado del otro, y en este caso en I en un valor aleatorio, podemos utilizar una secuencia de ciclo for y sus valores numéricos para cambiar otras propiedades de lo que yo hago adentro del ciclo for, como cuerpo del ciclo for. Por ejemplo, si quiero, y esto es lo que les voy a decir como desafío, hacer una serie de círculos concéntricos, o sea, uno cada vez un poquito más grande que el otro, hasta copar el tamaño total de la ventana. O sea, que se dibuje un círculo de radio 0, de diámetro 0, y otro de, si van a hacer 5 círculos, calcular cuánto tiene que ir creciendo, o sea, cuánto es la operación, no de la posición, sino del tamaño del círculo, de la función elipse, para que estos círculos concéntricos, el más grande de todos, tenga
acá el tamaño de la ventana. Y les propongo que este ejercicio, este desafío lo hagamos acá, ahora, en clase. Entonces, ahora nos vamos a tomar unos minutos para trabajar. A veces nos toca, a algunos nos toca trabajar. Y empiecen, por ejemplo, una posibilidad, por ahí no todos tienen ahora la posibilidad de abrirse Processing para abrirlo. Ya tenemos acá el setup y el draw. Y tenemos un for que cuenta de 0 a 19, o sea, 20 vueltas. ¿Cómo sería la instrucción elipse para que estos círculos, 20 círculos que voy a dibujar, los 20 círculos se dibujen concéntricos, o sea, y en el centro de la ventana, y el más chiquito sea 0, y el último tenga el diámetro total de la ventana? O sea, ¿cómo sería esta instrucción básicamente? Si algunos las quieren probar, voy a hacer esto, les paso acá el código de todo este programita como lo tenemos hasta acá. Se lo paso por Discord. Ahí va. Entonces, si quieren, agarren acá y vean a ver si en base a esto pueden calcular ustedes qué tamaños tienen que tener esos círculos. Ah, y algo importante, en realidad, ahí cuando trabajen, les decía, pónganle el no fill acá. ¿Por qué? Porque como vamos a dibujar círculos uno arriba del otro, el último círculo que dibujamos es el más grande, entonces está tapando de todos los círculos anteriores. Por ahora vamos a dibujar solamente los bordes del círculo, para que se vean todos, ¿no? Yo voy a merendar acá mientras le doy 2 minutos para... Bien, ¿están trabajando? Veo que está conectada Guillermina Cresta. ¿Tenés mic, Guillermina? No. ¿Está? Acá lo mismo que digo siempre, capaz que después están viendo grabado esto y... Claro, no se puede contestar en vivo viendo grabado, ¿no? Pero vamos con alguien más. Luciano. Voy a hacer una cosa, a ver, voy a agarrar acá mi listita. Ah, no es la lista de los presentes, pero... Vamos con orden alfabético por hoy. Luciano, pausa, no sé si estaba por contestar. Vamos con orden alfabético. Acosta. Kiara. ¿Está? Mientras siguen trabajando, yo aprovecho acá a ver si alguno ya lo puede resolver, me va avisando, pero... Profe, ¿puede repetir la consigna? Está bien, buena la pregunta. ¿Cómo dibujamos 20 círculos concéntricos en la ventana? O sea, solamente hay que completar acá esta instrucción. ¿Cómo completamos
para que dentro del for, estos círculos concéntricos que van a tener la coordenada del centro de la ventana, el primero tenga tamaño 0 y el último tenga el tamaño de la ventana. Entonces, si ya aprendimos acá, por lo que me decían entendieron bien, o se entendía, aprendimos a calcular la posición, para ver cómo voy graduando la posición de un rectángulo para ir desde 0 hasta el ancho de la ventana. Bueno, acá hay una buena pista de cómo utilizo ese cálculo para decir, bueno, los círculos que voy a dibujar, quiero que todos tengan progresivamente un tamaño que cubran toda la ventana. Y decía ponerle no fill para que el último círculo, el más grande, no tape a los anteriores. Si no, también lo que se puede hacer es resolver la cuenta para que el primero sea el más grande y progresivamente el último el más chico. Eso lo vamos a ver ahí después. A ver acá, wait, hey, /20. Ah, se rompe un poquito. Silvina pasó, hey /20, supongo que es asterisco A, ¿no? De por A. Pero Discord se robó el asterisco, me parece, ¿no? Claro. Bien, ahora lo corregimos. Fíjense, acá pasó Silvina y eso pone en stand-by la pregunta. Bueno, muy bien acá. La coordenada del centro de la ventana, estamos poniendo no fill por esto que les decía, ¿no? No quiero que el último círculo más grande me tape los anteriores. Cada tamaño de círculo va a ser el ancho de la ventana, que es el ancho que yo quiero alcanzar. Lo voy a cambiar el orden. Voy a poner A por, o sea, en vez de poner todo eso por A, lo voy a poner a al principio. Que por ahí a mí conceptualmente me ayuda un poquito en el momento de explicarlo, ¿no? Cada valor de A dentro del for lo voy a multiplicar por el ancho que quiero alcanzar dividido la cantidad de elementos que voy a recorrer. Esto en regla de 3 simple es básicamente una operación de regla de 3 simple. Y si ustedes quieren agarrarse esto como regla, para escalas que comparten el límite 0, digamos, las dos arrancan en 0, ¿no? Yo quiero, la variable A va de 0 hasta 19, casi 20. Y el valor de la escala que yo quiero alcanzar también va de 0 hasta 400, en este caso, o width, ¿sí? Tengo un valor de A que se maneja entre 0 y 20. Y quiero obtener progresivamente valores que van de 0 hasta 400. Bueno, ¿cómo calculo el valor de A de esta escala a la otra? Es A por el límite, voy a poner así, límite de la otra escala, dividido límite de mi escala. O sea, mi valor, pensándolo en términos de A, por el límite de la otra escala dividido en el límite de mi escala. Y es A por 20, que es el width, es lo que yo quiero alcanzar, dividido 20, que es el valor máximo que voy a tomar yo. Si yo fuera A. Y lo mismo, A por el alto de la ventana dividido 20, que es el límite de mi escala. Lo mismo, acá está bien. Puede ser 19 o puede ser 20. Puede ser. Vamos a ver ahora qué pasa. A veces es 19 y a veces es 20. Y sí, me di cuenta que en realidad tendría que haber sido 19, como estamos viendo acá, ¿no? O sea, al dividirlo en 20, el tamaño más grande no alcanza el valor final. Entonces, el límite de mi escala es
20 menos 1. Ojo, si ponen 20 menos 1, el menos acá separa término, entonces hace y dividido 20 por a menos 1. Hace primero toda esta cuenta y después le resta 1 a toda la cuenta, ¿no? Entonces cuando ustedes quieren hacer un 20 menos 1, hacen así. Digo 20 menos 1 porque yo ya sé que es 19, pero si ya se estarán sospechando hacia dónde voy con todo esto. Todas las veces que pude dejé escrito 20, que es el valor máximo de mi escala, ¿no? Ahí sí va a llegar hasta el último. Bueno, quedó algo bastante interesante acá en términos visuales. Si comento el fill acá, vamos a tener los círculos solo. Ah, está sin el background. Ahí están mis círculos concéntricos. El primero de todo, el de acá, el del medio, tiene diámetro 0. Entonces no se está dibujando, ¿sí? Y el último es el más grande. Fíjense qué cerca que nos deja esto de volver al tema de ilusiones ópticas. Porque hay mucho de las ilusiones ópticas, hay mucho de repetición, de patrones repetidos, ¿sí? Entonces, yo les tiraría que, por ejemplo, algunos ya hicieron una secuencia de líneas, una secuencia de cuadrados alternados uno al lado del otro, etcétera, que busquen con ciclo for repetir algo como esto. Por ejemplo, si al ciclo for yo después, o sea, si yo quisiera dibujar dos líneas verticales, no las pongo dentro del ciclo for acá. Todo lo que yo ponga dentro del ciclo for se va a repetir un montón de veces. Y si quiero dibujar dos líneas, lo dibujo después. Por ejemplo, una línea entre 100,0 hasta height,0, no, hasta 100,height. Y otra de entre 100 hasta 300,height. Ven que ahí tengo dos líneas verticales que parece casi la forma de una botella acá en medio. Si yo esto lo pongo dentro del for, voy a tener las dos líneas, las mismas dos líneas. Pero la única ineficiencia que tengo acá es que estas dos líneas se están dibujando también por cada círculo. O sea, entro dentro del for, dibujo un círculo, dibujo una línea, dibujo la otra. Se repite el for, la siguiente vuelta, dibujo una línea, dibujo otra, y así. Estoy dibujando 20 círculos y 20 líneas dos veces, o sea 40 líneas, cuando tengo solamente dos líneas. Entonces fíjense lo que corresponde que vaya fuera del for, lo pongo afuera del for, ¿sí? Una vez que termina el for. A esto le podría ser algo interesante, esperen, lo voy a guardar acá. Y voy a hacer una cuentita para que las líneas se dibujen en el medio de la ventana menos mouse X, o sea, con una diferencia tomando el mouse X para que se muevan según mouse X, se separen del medio. Ven que yo muevo mouse y se separan del medio, como para jugar con ese efecto en torno a esos círculos, ¿no? Bueno, este ejemplo que yo estoy dejando acá se los voy a proponer como desafío para que ustedes hagan alternativa. Vieron que había uno que eran varias líneas diagonales y otra cruzada. Bueno, encuentren la manera, ya sea el trabajo que hicieron ustedes de ilusión óptica o el de alguno de sus compañeros o compañeras, y traten de
lograrlo de nuevo con estructuras iterativas. O sea, si dibujé 5 círculos, bueno, busque una manera de dibujar, de no copiar y pegar, sino de lograr esos 5 círculos con ciclo for. Incluso a veces son 3, ¿sí? Ahora, no hagan un for para hacer un círculo, o no hagan un for. Bueno, si es 2, ya podría ser. Y les dejo, lo vamos a dejar pendiente en base a esos ejercicios que ustedes vayan haciendo. Si quieren postear alguna sugerencia de algo que quieren lograr y no están pudiendo lograrlo, por ahí nos podemos aportar con sugerencias los demás. Y si no, si pueden ir experimentando un poquito más en cómo lograr eso con ciclo for. Esta va a ser nuestra primera aproximación a ciclo for, y la próxima semana nos metemos en anidar estructuras. O sea, por ejemplo, adentro de un for, digamos, dentro de un evento, dentro de un for que se repite, poner otro for para hacer repeticiones en más de una dimensión. También para poner condiciones posibles adentro de un for, poder preguntar por algo. O al revés, que el for esté sujeto a un if, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si no mouse pressed, o no, vamos a hacer así. Si frame count módulo 2 igual a 0, esto es, en todos los fotogramas pares va a dibujar el for, y después las dos líneas. Puse una condición para ver si dibujo el círculo, los círculos concéntricos. Está medio raro, no me gustó. Frame count, en realidad habría que hacer algo así, como frame count dividido 5. Esto es como es un cálculo para encontrar cadencias, o incluso dividido 60 módulo 2, quiere decir que cada 60 va a ser par, cada 60 va a ser impar. Esa cuenta. Y acá cada 30. ¿Está? Planteado así me hace acordar el juego de la lapicera. Ese que simulan que se curva la lapicera. Acá tengo una cuchara, no tengo una lapicera. No sé por qué tengo una cuchara. Por el tecito. Ahora, en base a eso... ¿qué es el módulo? Pregunta Víctor. Módulo, es una operación matemática. Esta operación matemática me devuelve el resto de la división de este valor dividido este valor, ¿sí? Si yo lo expreso numéricamente, 4, voy a ponerlo acá afuera, 4 módulo 2 me devuelve el resto de dividir 4 en 2. ¿Cuánto es el resto de 4 dividido 2? El resto es 0. ¿Sí? ¿Qué otras cuentas tengo parecidas? Por ejemplo... qué lindo que sonó eso. Claro, buenísimo. 6 módulo 2. También, el resto es 0. Ahora, 7 módulo 2. El resto es 1. Y si se fijan acá, 8 módulo 2. Ya el resto vuelve a ser 0. ¿Sí? ¿Quiénes devuelven 0 en la operación del módulo? Devuelven las cuentas que son múltiplos de este valor. Entonces, todos los módulos 2, todos los números pares devuelven 0. Ya que estamos, vamos a poner acá el 5 para completar la secuencia, digamos, ¿no? 5 módulo 2 devuelve 1.
El módulo es para restringir una cuenta. Después no voy a abundar ahora en la explicación de esto, pero básicamente es para encontrar, por un lado, el punto de paso de una escala, encontrar el punto de paso por un múltiplo, o sea, en los pasos de esa escala, digamos, ¿no? Entonces si un frame count que está aumentando va creciendo, me permite, miren qué bueno este ejemplo viene acá al caso, H, frame count va aumentando. Acá esta división es para calcular el módulo con una escala, un valor que no crezca tan rápido como módulo, como un frame count. No importa, si yo lo hiciera así, digamos, sin esta división, cada vez que el frame count sea par, me devuelve 0, y si es impar, me devuelve 1, entonces no se cumple la condición. Si yo lo divido acá, me tarda 30 valores de frame count hasta llegar a un múltiplo de 2, o pasarse hasta el siguiente, ¿sí? Y si hacemos lo mismo dentro del for, acá, podemos decir, por ejemplo, si la variable a, en módulo 2, o sea, dentro del for, cada vueltita del for, si la variable a es 0, o sea, en esta vuelta del for estoy en una vuelta par, puedo hacer un stroke de color rojo. Y si no estoy en par, que sería el else, hago una color amarillo, ¿sí? Naranja. Se cansó la consola de imprimir acá. Esperen que voy a sacar. Voy a sacar en print acá. Bien. Fíjense que ahí está alternado. Ya no me gusta tanto Perdón, lo vamos a sacar. Está alternado de cada vuelta del for el cálculo si la variable a es par o es impar, ¿sí? Con un poquito más de espesor de línea. Lo mismo, todo lo que ustedes quieran que aplique de la misma manera a todas las vueltas, lo pueden hacer afuera del for. Pero si tengo que alternar el color de relleno alternadamente dentro del for, lo tengo que armar al if adentro del for. Pero si todos tienen el mismo stroke weight, lo puedo poner justo antes de arrancar el for y me queda para todas las vueltas adentro del for. Muy grueso, no ayuda. Bueno, yo voy a subir ahora estos ejemplos en el foro y va a quedar como desafío recuperar alguna de las propuestas de ciclo de ilusión óptica para replantearla con con ciclo for, resolverla con ciclo for. Y pueden postear una captura del código y el código fuente comprimido en un zip, o pueden postear una captura y el link a un branch del repositorio de GitHub, ¿sí? ¿Se copan? Me hacen así antes de saludarnos y despedirnos, me dicen si se copan. ¿Quién se copa? Nos copamos, nos copamos. Ahí está, me encantó el entusiasmo. Suena con entusiasmo, está bien. Ya que se abra el micrófono es un montón. ¿Alguien más se copa o no? Yo me copo, bien, Víctor. Y yo estoy Gracias. bastante atrasado, sinceramente. Ah, bien, bien. Aprecio la sinceridad. Vamos a activar pronto entonces otro jueves de soporte. Seguro va a haber alguno ahora. No sé si este mismo jueves, pero no los desaprovechen. Y si se puede, joya, porque. Ah, perdón. Interrumpí. Bueno, no, eso hinchen le voy a decir a
Yo en lo posible trato de estar los jueves, lo que pasa es que no puedo en ese horario justo, pero está Tobías, que está muy bien para orientarlos. Así que traten de activar, escriban, posteen ahí en el Discord de soporte jueves, pongan este jueves podemos ver tal cosa, podemos repasar no sé qué y vemos, van juntando firmas. El branch, ¿cómo lo llaman? Puede ser desafíos o pónganle un branch de ciclo de ilusión óptica o ciclo for, desafío ciclo for si quieren, por si después hacemos otro. Pero acuérdense que el branch, en todo caso, pueden ir haciendo carpetas con diferentes versiones. ¿Sí? Hagan un branch y van subiendo una carpeta con diferentes versiones de lo que van haciendo. No hace falta que hagan diferentes branch por cada propuesta. Bueno, no escriban más en Discord, así queda ahí el mensaje de Maxi al final. Bueno, me gustó este ejemplo que te doy, creo Fíjalo, que profe. será buen desafío. Bueno, nos saludamos y nos vemos asincrónico en el próximo, en el foro, principalmente colaboratorio, y nos conectamos el próximo martes. Que tengan buena semana. Buen fin de largo. Lunes feriado, nos vemos después del feriado por acá. Lo voy cortando acá. Gracias, profe. Buen fin de. Que tenga buen fin de. Chao, Muchas gracias, profe. Gracias. Chau, profe. Muchas gracias. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, profe. Chao, profe.